algún ser humano o un grupo de humanos nos dimos cuenta y hemos legislado por eso. Y hemos entonces contribuido a ese cambio, institucionalizando hechos que ya existían, o que existían y que nosotros no los habíamos querido reconocer, pero que estaban siempre ahí y que no les dimos la importancia debida, pero que ahora sí ya lo hemos hecho y de esa manera se han vuelto instituciones. El derecho entonces contribuye al cambio social, el derecho entonces mejora la sociedad, nos hace personas que forman parte de una comunidad más responsables. Vamos a la siguiente diapositiva. Derecho y revolución. Ajá. Leamos juntos. Las leyes promulgadas por el régimen cubano de Fidel Castro acondicionaron Cuba a las nuevas cosmovisiones de país que el revolucionario instauró. Es un claro ejemplo del vínculo que existe entre fenómenos sociales extremos y el derecho, entendido como ordenamiento jurídico instaurado. Bien, efectivamente. Vamos ahora al otro lado del asunto. Si bien es cierto, el derecho puede contribuir al cambio social de manera gradual, no podemos tampoco negar la otra realidad, que el derecho pues instaura jurídicamente o reconoce jurídicamente, institucionaliza un determinado orden político. La Cuba de Fidel Castro no era pues definitivamente la Cuba de antes de Fidel Castro. Cuando Fidel Castro derroca al gobierno de Batista y se apodera de la isla e instaura el gobierno revolucionario dirigido por él y por todos los libertadores, ¿no?, que ellos instaurando pues la forma de pensar nacionalista, comunista, más comunista de ahí de Cuba. Entonces pues las normas cambiaron, la institucionalidad cambió, la estructura económica también, la legislación, las leyes también, ¿no? Fue cambiado a la forma en que como el nuevo gobierno veía el futuro de Cuba, la cosmovisión de ese país, de esa nación, de ese estado. El derecho se transforma abruptamente con una revolución que echa abajo el poder, y ya hemos estudiado cómo funciona el poder. Ha sido del poder esta élite, ¿no? Comienza a dictar normas legislativas y la ley, el derecho, se transforma y se acondiciona a la realidad que estaba. Por eso se dice que el derecho no transforma, sino que en todo caso homologa, aprueba una situación política preexistente. Lo cual decir también no es tan exacto, conforme ya lo hemos dicho antes. El ejemplo de Cuba, entonces, es un buen ejemplo para demostrar que así como el derecho puede cambiar cambios sociales, puede contribuir al cambio social progresivamente, también el derecho puede ser trastornado de esta manera, y no por eso pierde su fuerza de institucionalizar o de homologar un determinado régimen. Por el contrario, eso más bien nos demuestra que el derecho sigue formando parte de esa dinámica, ¿verdad? Está presente en todo, como dicen los jóvenes, estamos en todo, ¿no? Y el derecho pues está en todo lo que puede ocurrir, especialmente en estas clases de hechos sociales que trastornan estructuras. A veces estamos preocupados, ¿no? Preocupados en ver cómo el derecho se relaciona con cosas pequeñas, ¿no? Con cambios, con fenómenos sociales pequeños, ¿no? Pero fíjense, el derecho hasta qué alturas llega. Estamos hablando del cambio de estructura, ¿no?, de una nación, y eso que estamos hablando de Cuba. Imaginemos y recordemos, por ejemplo, la Revolución Rusa, ¿no?, cuando se echó a cabo el imperio zarista, cuando los bolcheviques y los mencheviques pues se rebelaron contra el gobierno zarista, ¿no? Luego de la guerra, pues, de la guerra en la cual pues se pierde ante Japón y Rusia tiene que negociar, pues, ¿no?, parte de Manchuria y los puertos rusos, ¿no?, que estaban en ese lado del mar, en Vladivostok, ¿no?, y todo eso. Cuando cae el zar y se apoderan del Estado, del poder, ¿no?, los bolcheviques, obviamente instauran una nueva forma de cosmovisión, de nación, de país, y todas las leyes tienen que cambiar, ¿no? Todas las leyes reales de los zaristas se echó por tierra, nuevas leyes, los soviets se apoderaron del poder. Entonces, no debemos olvidar estas dos formas. Pero no hemos terminado todavía. Vamos a ver la siguiente diapositiva. No se debe incurrir en error, pues, ¿no?, al señalar la función revolucionaria del derecho en la concepción superestructuralista tradicional que considera el derecho como un factor independiente de su origen social y capaz de determinar por sí mismo la regulación de las relaciones sociales. Lo que pasa es que si pensamos que el derecho, ¿no?, homologa instituciones,
podemos caer en el error de pensar que el derecho es un factor independiente a los hechos sociales. Podemos pensar, por ejemplo, de que si ocurrieron todas estas revoluciones, bueno, estas revoluciones ocurrieron porque sí, ¿no? Porque tenían que ocurrir y el derecho no tuvo nada que ver aquí. Podemos pensar erróneamente de que el derecho simplemente, luego de la revolución, se puso a aprobar esta nueva forma de estructura y a regular las relaciones sociales mínimas, cuando no es así. Porque usted y yo sabemos que el derecho se relaciona con el poder, el derecho se relaciona con el gobierno, el derecho se relaciona con las estructuras sociales, el derecho se relaciona con la existencia misma de un Estado, de una nación. Desde el momento en que usted dice, yo pueblo creo un Estado, y ese Estado se crea mediante una Constitución, la Constitución en sí misma ya es ley. Entonces no podemos pues negar la importancia ni la trascendencia del derecho, incluso en estas formas revolucionarias en que los gobiernos cambian y las estructuras se trastornan. Vamos a una diapositiva más. Se deben dejar establecidos, dice, los límites de la evolución de las superestructuras, teniendo dos principios enunciados por Marx. El primero dice, vamos a leerlo, luego vamos a explicar, una formación social no desaparece nunca antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que puede contener. Bien, estamos hablando de las formas revolucionarias de cómo actúa el derecho. Por eso dimos el ejemplo de Cuba, dimos el ejemplo de Rusia y ahora estamos mentando a Charles Marx. Bueno, Charles Marx y Friedrich Engels, ¿no?, son los que plantean el socialismo y el marxismo, que son ideologías que a la muerte de ellos, ¿no?, establecieron pues nuevas estructuras en diferentes países que hasta esos siglos, esos años, estaban pues, que a principios del siglo XX, se habían iniciado como monarquías, como imperios, con formas de gobiernos absolutistas. Pero Marx y Engels, con sus ideologías, ¿no?, económicas, propugnan pues la existencia y la posibilidad de modificar esas estructuras y esas formas y hacer que las nuevas, que otras sociedades, que otras clases sociales se apoderen del poder y gobiernen con más justicia para todos los demás. Bueno, Carlos Marx decía que ninguna revolución podía ocurrir si primero no preexistía, ¿no?, aquellas fuerzas productivas, ¿no?, que iban a tomar posesión de ese poder. ¿Me entiendes? O sea, no podía ocurrir ninguna revolución si primero no preexistía esas fuerzas que iban a tomar el poder y que iban a contender con esa forma antigua de gobierno. ¿Esto qué significa? Para lo que estamos estudiando. Primero, que Carlos Marx decía, ¿no?, en lo que él manifestaba, ¿no?, se puede interpretar que Carlos Marx decía que necesariamente para que ocurra un hecho social debe existir, ¿no?, previamente un statu quo social. Y definitivamente, si existía un statu quo social, ese statu quo social tenía leyes, tenía normas, reglamentos, ¿o no? Claro que sí. Entonces la ley, el derecho existe antes del fenómeno social. Y una vez que dentro de ese statu quo se desarrolle las fuerzas, ¿no?, las fuerzas que van a tomar el poder, entonces se tomaba el poder. ¿Y la ley existía o no? Claro que existía, solo que de una forma. Una vez que tomaban el poder, las cambiaban, pero la ley siempre existía. Vamos a ver otro planteamiento que ellos hacen. Vamos a la segunda.